En la recogida de la aceituna es donde nos jugamos todo el trabajo que hemos hecho durante el año. Por eso, conocer perfectamente los factores que pueden influir concretamente en una eficaz y barata recolección es muy importante para el resultado final de la rentabilidad de un olivar. Y es precisamente esto de lo que vamos a hablar en este vídeo. La recolección es uno de los momentos más importantes del año en un olivar, precisamente porque, por un lado, nos jugamos todos los ingresos del año y por otro lado, nos jugamos la mayor parte de los gastos del año. En un olivar tradicional, un olivar intensivo, aproximadamente la recolección supone entre el 40 al 60% de los gastos anuales de un olivar. Por eso, tenemos que tener mucha atención en cómo se ejecuta todo este proceso, porque tener unos gastos excesivos puede suponer una baja rentabilidad o, por otro lado, producir mucho y no recogerla ni en tiempo ni de una manera adecuada puede suponer también una pérdida importante de rentabilidad. Por eso es muy importante tener en cuenta cómo se ejecuta la recolección y cuáles son los factores clave para ejecutar correctamente esa recolección. Son 5 los factores críticos que influyen de forma directa en la efectividad y en la eficacia de la recogida de la aceituna. Uno es la meteorología, el segundo es la maduración del fruto, el tercer factor es la pendiente de la finca, el factor número 4 es la presencia o no de cubierta vegetal y el factor número 5 son los medios de los que disponemos para hacer la recolección. Vamos a ver uno por uno cómo influyen estos factores a la hora de la eficiencia en la recolección de la aceituna. La meteorología es un factor de suma importancia cuando estamos en el proceso de recolección de la aceituna. ¿Por qué? Porque si llueve no puedes coger aceitunas, no solo ese día sino los días siguientes, principalmente si estás hablando de suelos arcillosos o suelos francos. Si estás hablando, por ejemplo, de suelos arenosos donde el agua infiltra de forma muy rápida, pues en el momento que deja de llover o al día siguiente puedes empezar a coger la aceituna. ¿Qué pasa si trabajas sobre un suelo mojado? Lo primero, principalmente si son suelos arcillosos o son suelos franco-arcillosos, el problema que te vas a encontrar es la existencia de mucho barro. Si tienes mucho barro, pues la maquinaria no va a entrar bien, va a entrar patinando, incluso si llueve mucho se van a hundir, se van a atascar y todo eso son pérdidas de tiempo y finalmente pérdidas de dinero. Si tú quieres que la recolección te salga barata, las máquinas tienen que trabajar de una forma ágil y la gente tiene que trabajar de una forma ágil. Si la gente trabaja con barro en los pies, apenas se puede mover y entonces al final va a suponer una fatiga física superior a lo que debería y por tanto al final va a tener una rentabilidad menor en esa recolección. Entonces, eso es el factor número 1. Además, si con ese barro, al pisar la máquina por encima del barro, al pisar la gente en el barro, al mover los fardos o los mantos o los telones o las redes por el suelo, también se van a llenar de barro, lo cual va a costar mucho trabajo después para tirar por parte de las personas, va a costar mucho trabajo moverlo, porque lleva el peso del fardo propio, el peso del barro y del agua y encima el peso de la aceituna, con lo cual supone un encarecimiento de la recolección sí o sí. Además, si está lloviendo el árbol se va a mojar y si se moja, a una vez que lo va variando, el operario también se va a mojar. Todo esto difiere mucho, como puedes saber o como puedes entender, del cultivo del almendro. El almendro se recolecta en verano y no tiene este tipo de problemas, pero el olivar se recolecta a partir de los meses mediados de octubre hasta pues, enero, febrero, que es principalmente cuando la época de lluvia suele aparecer. Entonces, el factor meteorológico es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de poder programar correctamente cuándo se va a ejecutar la recolección de la aceituna. Un factor también principal a evaluar cuándo vamos a ejecutar la recolección es principalmente el grado de rendimiento graso que tenga la aceituna. Si tenemos una aceituna con unos rendimientos grasos muy bajos, va a tener dos factores. Uno, la aceituna normalmente va a estar bastante dura a la hora de derribarla y con lo cual va a tener que hacer más daño al olivo de lo que debería. Y el factor número 2 es que a la hora de vender esa aceituna, el precio por kilo de aceituna va a ser relativamente bajo. Es decir, no es lo mismo vender una aceituna con un rendimiento del 20% a venderla con un rendimiento del 14%. Porque, como podéis imaginar, prácticamente vas a cobrar la mitad por tu aceituna.
Sin embargo, no solo hay que valorar el tener el máximo grado de rendimiento, sino hay que valorar también que a medida que pasa el año los rendimientos pueden ir subiendo, pero no porque el aceite o porque por hectárea vas a tener más aceite, sino suben principalmente porque la aceituna pierde humedad y perdiendo humedad también pierde calidad. Entonces, vas a tener un mayor rendimiento graso, pero vas a tener menor calidad de aceituna y por tanto te lo van a pagar peor. Además, la estadística de los últimos 10-15 años indica que los aceites más caros son los aceites de noviembre y primeros de diciembre y de octubre, por supuesto, y los aceites más baratos empiezan a partir del mes de diciembre. Entonces, vas a conseguir un mayor rendimiento, pero también vas a conseguir menor precio. Entonces, tienes que valorar esas cosas. Además, quitarle la aceituna pronto al árbol es una ventaja para el siguiente año, porque principalmente el árbol va a estar más descansado y va a tener menos influencia de la posible besería que puedas tener. Entonces, es muy importante saber con qué rendimiento graso vas a coger la aceituna, porque también va a influir principalmente en el precio que vas a conseguir, en la calidad y en el momento. Entonces, es muy importante que valores cómo está el mercado este año, si se espera que suba o por lo normal es que vaya bajando, si tienes un rendimiento que te permite que tus números salgan bien, o si esperas te van a salir mejor, o si esperas te van a salir peor, o si la coges antes te van a salir mejor. Entonces tienes que valorar principalmente el rendimiento graso que tienes y las condiciones del mercado y las condiciones pues de la meteorología que vas a tener en ese momento, que también van a condicionar la calidad de aceituna que vas a coger. La pendiente de la finca también es otro factor muy importante que va a determinar el precio y la efectividad de la recolección. Una finca que sea absolutamente mecanizable, que sea llana, que tenga un suelo en el que pueda trabajar bien, pues es una finca donde la recolección va a ser mucho más barata que una finca de pendiente, porque si la finca está en pendiente, donde los tractores difícilmente pueden entrar y hay muchas limitaciones para andar incluso en esa pendiente, el problema es que la recolección va a ser mucho más cara. Y no solo mucho más cara, sino que también se va a alargar más en el tiempo, porque si tú en un llano, por ejemplo, coges 10.000 kilos, en la ladera vas a coger 2.500, 3.000 kilos. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tienes que coger X cantidad de olivo y X cantidad de aceituna, el plazo de recolección va a ser mucho más largo en una pendiente que en un llano. Entonces, esto supone que vas a tener riesgo de que se te caiga la aceituna al suelo. Y en una pendiente, si se te cae la aceituna al suelo, tienes un grave problema. Porque si es cara recoger la aceituna de vuelo, más cara es aún recoger la aceituna del suelo en la pendiente. Entonces, tienes que tener muy clara si tienes las ideas de si tienes una finca en pendiente, tienes que cogerla lo antes posible, siempre evitando que la aceituna se caiga al suelo. Una vez se caiga la aceituna al suelo, prácticamente es inviable su recolección, y también tienes que tener en cuenta de si tienes que recoger 100.000 kilos de aceituna y recoges 5.000 al día, ya sabes principalmente cuántos días necesitas y sabes en el estado de maduración que tiene la aceituna y sabes si se te va a caer la aceituna al suelo o no, dependiendo de los días que tienes. De esa manera tienes margen de maniobra para pensar si te interesa meter una cuadrilla extra, otra empresa que te ayude, o hacer otro tipo de gestión para conseguir coger la aceituna en el momento más ideal que te permita tener la máxima rentabilidad. Algo parecido al olivar de pendiente ocurre con las fincas donde hay cubierta vegetal total. ¿Qué pasa en la finca de cubierta vegetal total? Que si se cae la aceituna al suelo, pues es muy difícil que puedas recogerla. Entonces tienes que buscar siempre la aceituna de vuelo. ¿Qué pasa también? Lógicamente las fincas con cubierta vegetal no tienen grave preocupación con la aceituna del suelo, porque lo que buscan es aceituna de vuelo, porque la aceituna de vuelo se paga bien. La aceituna de suelo se paga como lampante en la mayoría de casos, y la diferencia de precio en ningún caso compensa cogerla del suelo. Entonces, finalmente lo que tienes que buscar es tratar de coger la aceituna de vuelo, y principalmente si tienes una finca con cubierta vegetal. La cubierta vegetal también es de gran ayuda, principalmente para estructurar el suelo, y entonces en fincas que hemos visto que son arcillosas o franco-arcillosas donde llueve, vas a poder pasar de una forma más fácil con la maquinaria. Sin embargo, si el suelo ha estado labrado o está con el rulo pasado, digamos, pues va a ser mucho más dificultosa la recolección tras la lluvia. Sin embargo, la cubierta vegetal no es así. La cubierta vegetal te permite incluso trabajar al día siguiente de haber llovido. Por eso también tienes que tenerlo en cuenta como factor a la hora de la recolección, porque el factor bueno que tiene, o la condición buena que tienes, que puedes trabajar justo después de la lluvia, y la condición mala que tienes, que si se cae la aceituna al suelo no la puedes recoger. Por eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora del diseño o de la programación de la recolección de tu aceituna.
Y por último, los medios que tienes a disposición para poder realizar la recolección de la aceituna es muy importante para saber en qué plazo de tiempo la vas a recoger y sobre todo a qué precio. Porque normalmente en olivo intensivo el mejor medio de recolección o es paraguas o es buggy con fardo y recoge fardo. Esto te permite, pues, por ejemplo, con 2 buggies puedes llegar a recoger entre 1.200 a 2.000 árboles al día. Y sin embargo, si esto lo tuviera que hacer de forma manual, cogería muchísimo menos árboles. Por ejemplo, con una cuadrilla de 10-12 personas de forma manual, pues cogería unos 300, 400 árboles al día, no cogerían más, en un intensivo estoy hablando, ¿vale? Mientras que con esa misma cuadrilla o con algunas personas más y 2 buggies cogería pues prácticamente 10 veces más. Entonces eso también influye a la hora del precio, influye a la velocidad. Si tienes que recoger 1.000 olivos, pues no tienes preocupación, pero si tienes que recoger 40.000 olivos, pues necesitas medios suficientes para que te permitan recogerlos de una forma rápida, eficaz y barata. ¿Qué pasa si tienes muchos olivos y no tienes una eficacia rápida? Que se te puede caer la aceituna al suelo, que ya hemos visto que el aspecto meteorológico mientras llueve no puedes coger aceituna. Entonces si está lloviendo y es normal que llueva durante la época de la recolección, pues se te alarga mucho. Si tienes 20 días de recolección y van a llover 10 días entre medias, ya tienes 30 días más los días de oreo. Al final se te va 40-50 días la recolección y eso te complica mucho las cosas. Como puedes ver, existen muchos factores que influyen a la hora de obtener una buena rentabilidad de un olivar, no solo en la cosecha, sino también en el proceso productivo, a la hora de decidir la venta de esa aceituna. Existen muchos factores que juegan su papel en la rentabilidad final que tú vas a obtener. Por eso he preparado una conferencia online totalmente gratuita que te puedes inscribir de forma inmediata y que la puedes ver desde tu teléfono móvil, desde tu tablet o desde tu ordenador de una forma inmediata, de acceso inmediato, y en la que te puedes registrar ahora mismo en el cuerpo o en el contenido de este artículo. Tendrás el enlace para poderte inscribir y que se llama los errores básicos que están haciendo o que te están haciendo perder dinero con tu olivar o que no alcances la máxima rentabilidad con él. Por eso, como te digo, te recomiendo que te inscribas a esa conferencia online gratuita que he preparado exclusivamente sobre este tema y para ti.